Entonces, pues bueno, yo estudié filosofía y ya en el año 85 empecé. Sí, en el 85, del 85 al 90, bueno, filosofía en general en la Universidad de Deusto, y luego estuve allí mismo preparando por mi cuenta en la biblioteca Loyola. El director me dio un acceso, cosa que ya era como lo de la biblioteca del Nombre de la Rosa. Era maravilloso estar allí. Y preparando pues las oposiciones, pero bueno, las oposiciones que hubo en aquel momento las hice bien, pero no tenía nada de experiencia. Entonces, así que me quedé fuera, si no ahora sería de los que se jubilan con 60 años, ¿verdad? Pero no. Entonces, y después de eso, pues otras dos amigas de la carrera y yo vimos que había un curso de doctorado muy interesante en la Universidad del País Vasco sobre lógica y fundamentos de la informática y de la ciencia cognitiva. Y eso estaba liderado por Jesús Mari Larrazábal, catedrático de lógica, una persona muy interesante. Yo había tenido varios profesores muy interesantes. ¿Fue tu profesor ese? Y entonces luego Larrazábal fue mi profesor allí en el doctorado. Muchos profesores muy interesantes, pero bueno, si tengo que citar algunos, Jaime Echarri, de Filosofía de la Naturaleza, que era jesuita y era físico, y tenía una teoría, una mezcla de ontología, metafísica y filosofía de la ciencia. Era filósofo y físico a la vez. Sí, y jesuita. Muy interesante, una teoría muy interesante. Se pueden juntar, ¿no?, las ciencias, filosofía, física. De hecho que están muy cerca, siempre han estado muy cerca. Por eso a mí los que más me han interesado son los presocráticos, que son precisamente, según Ortega y Gasset, no son filósofos, hasta no sé cuál no son filósofos, son físicos. Pues eso, filósofos. Bueno, también hablábamos nosotros de Einstein y tal, ¿no? Einstein, ¿qué es filósofo, es físico o es filósofo o ambas cosas? ¿Tú crees que es ambas cosas? Es una Muchas de las cosas de su teoría de la realidad es más filosofía que física. Pero bueno, de eso ya tenemos tiempo de hablar. Bueno, entonces fui a la Universidad del País Vasco y estuvimos ahí un par de años haciendo esos cursos interesantísimos con Jesús Mari. Entonces, aparte de Charri, que había tenido yo en Deusto, y otros muy buenos profesores como Eusebi Colomer, de Historia de la Filosofía Contemporánea, sobre todo Ortiz Osés, antes Ortiz Osés, catedrático de Hermenéutica, y pues eso, que ha fallecido recientemente. Pues gente que te va marcando, ¿no?, la forma de entender. Yo sigo utilizando materiales de Ortiz Osés en clase siempre, hay algunas cosas que son fundamentales. Y luego ya allí pues mucha lógica y bueno, y la filosofía de la ciencia y la filosofía del lenguaje, que es lo que me gustaba y es en lo que me he dedicado. Y finalmente otro estudiante en aquel tiempo, que luego fue profesor en la UPV, Kepa Corta, fue mi director de tesis. Entonces, después de hacer aquellos cursos, pues tuve 2 hijos, no sé cuántos discos y tal, y mientras tanto, después de muchos años, conseguí finalizar la tesis en el 2015. ¿2015? Sí, me llevó muchos años, me costó muchísimo encontrar un director de tesis, pero al final Kepa, anduve con Larrazábal me dijo, yo no, es que no soy de filosofía del lenguaje, lo mío es la lógica, tal, habla con este otro y tal, un filólogo, y bueno, pero aquello no fructificó, pero el filólogo había estado, Larringan había estado también con Kepa Corta dirigiendo una tesis, entonces al final fue Kepa, y bueno, entonces aquí sé Kepa. ¿Por qué necesitabas encontrar una persona para hacer la tesis? Porque no puedes hacer la tesis sin un director. Necesitas a alguien que te... ¿Y qué hace el director en una tesis? Pues te orienta para que no des palos de ciego. Si es un buen director, te deja que hacer lo que tú quieres, como fue el caso. Lo que pues, muchas veces ocurre, no solo en la filosofía, en casi todo, que el director lo que hace es, él tiene su línea de investigación y lo que hace es dirigir tesis para poner a los que quieren doctorarse a hacer trabajos en esa línea de investigación. Entonces, en realidad, lo que hace es pues, utilizarlos, ¿no? Utilizarlos para que investiguen sobre lo que a él le interesa. Pero
Eso es muy típico en las tesis doctorales. Joder, o sea, Sí. usa a los alumnos para Sí, su propio sí, beneficio. claro, pero el alumno también necesita a alguien que quiera admitirle a él Ya. para presentar su tesis, entonces eso es una especie de simbiosis en el mundo académico. Pero en este caso no fue así, porque yo hice la tesis que me dio la gana. Y Kepa dijo, luego Kepa... Te saliste de lo que se suele hacer, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Cuál fue tu tesis? La tesis, ahora no te podría decir exactamente el título, pero es un estudio del verbo vasco desde el punto de vista semántico. Entonces, porque en el verbo vasco la morfología es muy rica y hay una serie de marcadores que igual en otras lenguas no se ven tan claramente. Marcadores tanto del tempus, de si es pasado, presente, como si es del modo. Bueno, que lo del pasado y el presente y el futuro no son solo tiempos, también son modos, porque lo que está ahí implícito es si es real o es todavía no real. Entonces hay la mezcla del tiempo y el modo y el aspecto verbal, si ya está finalizado, si está en el proceso de hacerse, infieri, todo, o sea, el tiempo, el modo y el aspecto es una cosa que se tratan al unísono en la teoría semántica sobre el verbo. Claro, y entonces el sistema de tiempo, aspecto y modo en la lengua vasca, que nos puede alumbrar mucho sobre el tiempo, el modo y el aspecto universalmente, para todas las lenguas. Entonces hay una serie de teorías de la filosofía del lenguaje que podían ser aplicadas perfectamente al análisis del verbo vasco. Y bueno, pues fue una tesis muy difícil porque fue un ejercicio enorme de honestidad intelectual. Porque yo partía de unas hipótesis, de esto se puede explicar por aquí. Y luego cuando miraba todo el verbo vasco, en todos los dialectos, a través de todo el tiempo, toda la diacronía, todo el tiempo conocido, y cuando algo no casaba tenía que empezar a reformular todas las hipótesis y hasta que todo... Claro, cuando había un fallo ya... ya no vale. Entonces hay que volver o sea, hay algo que está mal en las premisas del modelo que yo estoy utilizando. Entonces tuve que cambiarlo un montón de veces hasta que lo tuve claro. Pero ¿Te llevó años? Finalmente conseguí algo, sí, me llevó muchos años. Finalmente conseguí algo en el cual, pues con muy pocos elementos y unos cambios en algunos parámetros de esos elementos, en el siglo XVI-XVII hay un cambio que explica una evaluación diacrónica, dices, hombre, esto tiene sentido, solo un pequeño cambio en una forma de interpretar por parte de los hablantes una pequeña dimensión del verbo, lo que es aceptable y lo que no, pues hace que cambie todo el verbo vasco. Y entonces es una tesis muy trabajada. Luego no está tan bien escrita desde el punto de vista del euskera, igual hay un poco de algunas cosas que son un poco herdaracadas, un poco españolismos a la forma de escribir y tal, pero el contenido la verdad es que no sé si tendrá mucha difusión, pero yo creo que... ¿Se puede buscar en internet tu tesis? Sí, está. ¿Y qué hay que buscar para encontrarla? Pues hay que buscar... la tesis de Ivonne Coterón, Agorria, sobre el tiempo, modo y aspecto del verbo vasco, pero claro, el título está en euskera. Euskalaritz sistema gertaera en gaineko ikuspegi sistema. Entonces la idea es que es el tempus, modo, aspecto, el sistema de tiempo, modo y aspecto en vasco, o entendido también como un sistema de puntos de vista sobre los eventos, porque las cuestiones aspectuales son muy importantes. Es muy compleja la tesis. Claro, será muy extensa y para explicarla aquí nos llevaría tiempo, ¿no? Casi la mitad son deducciones naturales en lógica para distinguir lo que son premisas, axiomas o postulados que yo digo esto hay que admitirlo. Algunos de ellos son universales y otros son los que yo propongo para el verbo vasco. Y es para distinguir lo que son postulados y lo que son
teoremas que se siguen de esos postulados, quiero decir, para decir, no lo estoy postulando todo. Eso es casi la mitad de eso, es un apéndice con esas derivaciones, pero aún así son más de 400 páginas. ¿Más de 400 páginas? Sí, lo que pasa es que ya sabes que los márgenes son muy grandes en las tesis, Sí. Pero bueno, así sí, bueno, pero si eliminas el apéndice de derivación lógica, aún así es bastante profundo, bastante extenso. Me llevo bastantes años, pero en realidad estuve 8 años haciéndolo, cosa que es imposible, pero los primeros 4 o 5 estuve haciendo realmente otro proyecto. Hice otros artículos que publiqué en Euskal Lingua sobre, ya más bien, una crítica a la gramática tradicional sobre el euskera, bueno, la gramática contemporánea sobre el euskera que se basa en las teorías chomskianas. Porque yo soy más bien de los que opinan con Rebuschi que en euskera no hay una asimetría entre el sujeto y el objeto directo, el complemento directo, sino que la gramática del euskera es plana. Y entonces el verbo, todos los complementos del verbo están al mismo nivel. Y entonces una serie de críticas sobre eso, que me llevó también bastantes años, escribí un montón de artículos muy interesantes, pero entonces ya pasé de ese tema. Como dije, esto ya no está trabajado, vamos a enfocarnos en el verbo y hacer este estudio del verbo. Entonces, aunque es muy complejo, por ejemplo, uno de los grandes logros es, en euskera hay una N final, que se utiliza tanto como para indicar pasado, como para indicar subjuntivo, como para hacer verbo en relativo. ¿Son diferentes? ¿Son la misma? Son la misma. Pero ¿cuál es el factor semántico que hace que sea lo mismo la N de Sadan que yo haga, con la N de Nuen hice, con la N de Dudan lo que tengo? Hay una cosa que semánticamente tiene que ser muy general para que sirva para indicar todo eso. Y eso es uno de los logros. Esa N... Ahí es donde te enfocaste, ¿no? Esa es uno de los logros, pero, sí. Pero para explicar eso hay que tener en cuenta no solo esa N, sino otra serie de formas que entran en oposición a ella. Entonces, y ahí tenemos pues el hipotético, el consecuencial, va nins, o sea que por ejemplo en euskera nins no es gramatical, tiene que ser va nins si fuera, si yo fuera, va nins, o nintzateke sería. Nins todo solo no puede ser, tiene que ser va nins o nintzateke, o hay que ponerle algo por delante o hay que ponerle algo por detrás, o hay que ponerle otra cosa por detrás que es nintzen, o sea que va nins, nintzateke, nintzen, si fuera, sería, fui, los tres son modulaciones en una misma dimensión. Entonces, ¿qué tienen en común el va con el teke, con el n? Uno pone en suspenso el compromiso del hablante con la realización de eso de que se está hablando. Por eso sirve para hacer un condicional. No lo afirmo, sino que solo lo pongo como lo someto a consideración. El teke es, bueno, supuesto eso, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Qué ocurriría? Pero como algo hipotético, o sea, como algo en el caso de, pero no real tampoco, sino en una dimensión virtual, irreal. Bueno, tanto la hipótesis como la consecuencia son irreales. Mientras que el nintzen dice, eso es real, ahí el compromiso del hablante con eso es como algo real. Mientras que en el va se pone en suspenso y en el teke es un compromiso, pero condicionado. Si se cumple la condición, entonces sí, pero si no, no me comprometo con que eso sea cierto. O sea, solo lo someto a consideración. No digo ni si sí ni si no. Si algo se cumple, entonces esto también, de manera condicionada. Y esto se cumple o se ha cumplido de manera categórica, esas tres dimensiones. Entonces la N significa ese compromiso del hablante con la realización del contenido del que se está hablando. El va lo pone entre paréntesis y el te que lo hace de manera condicionada. Lo interesante es que eso mismo que se puede utilizar en flexiones verbales del modo indicativo también ocurre en subjuntivo en vasco, cosa que en otros idiomas no existe. Hazlo.
bien, egin ezazu, egizu, pero también existe egin ezakezu, egikezu, como hazlo si quieres. O sea, en ese caso... ¿Eso no existe en otros idiomas? En castellano, por ejemplo, no en el mismo verbo, tienes que utilizar paráfrasis. Es que es increíble que un idioma tan antiguo como es el vasco, ¿no? Que se creó hace, ¿cuántos años? ¿Hace 2000, 3000? El vasco, todos los idiomas son inmemoriales, es decir, el castellano, ¿desde dónde viene? El castellano es latín, es una derivación del latín, ya no le llamamos latín, le llamamos castellano, pero en realidad es el latín que ha derivado en algo, y el portugués es latín también, y el francés también es latín. El latín está vivo, lo que pasa es que hay un montón de formas diferentes. ¿Cuál es el origen? Bueno, el origen es de alguna manera convencional. ¿Cuándo decides que es castellano en vez de ser latín? Bueno, pues por una cuestión histórica. ¿No? Va cambiando poco a poco. Claro, pero cuando de un día para otro que cambie de claro, entonces, ¿en qué momento decides que, bueno, ya no le llamamos en latín sino castellano? Bueno, pues eso es una cuestión ya de convenciones de los filólogos que tienen mucho que ver también con eventos políticos. Claro. Entonces, el euskera lo que tiene es que no se sabe de qué otro viene, o sea, si no se dice, bueno, viene de algo protovasco. En cualquier caso, todos los idiomas, ninguno tiene fecha de origen, a no ser que sea algo creado, como el esperanto, que dices, lo ha inventado una persona. ¿Vale? Es verdad, eso es un idioma como universal, ¿no?, que querían hacer, ¿o cómo es eso? Sí, es interesante, no sé mucho, pero algo, bueno, pues cogiendo de aquí y de allá y, bueno, haciendo unas propuestas, algo que sea sencillo, pero bueno, bien. Sí, como que querían hacer un idioma universal y sencillo de entender para todo el mundo. Ya te puedo dar el contacto de alguien que sabe mucho sobre eso, porque puede ser muy Esperanto, que es el presidente de la asociación. Próximo podcast, chavales. Próximo podcast. A mí me pareció muy interesante. Sí. Yo era muy escéptico sobre eso, pero la verdad es que estaba bien pensado. Bueno, entonces, a lo que íbamos, que no he terminado, vamos a ver si terminamos lo del... Vale, termina. Entonces, cuando esa n la utilizamos en flexiones que no son de indicativo, ya tiene también el sentido de compromiso del hablante, pero en otro sentido. No en el compromiso del hablante como algo real del pasado, sino el compromiso del hablante como algo intencional suyo hacia el futuro. Por eso yo, si te digo algo, hazlo, egin ezazu, egizu. No necesito indicar nada, esas flexiones no necesitan ni va delante, ni que detrás, aunque lo pueden tener, ni n. Pero sin embargo, si es, o sea, soas, vete, ve, soas. Pero si digo, vayamos, entonces no puedo decir goas, tiene que ser goasen. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar un imperativo en primera persona sin hacer explícita mi intención de que estoy comprometido con realizarlo realmente, pero de vista al futuro, no al pasado. Entonces esa n del subjuntivo vayamos es la misma n que del nuen, de ninsen, de fue verdad esto, pero como se mira al futuro tiene otro sentido. Pero en el fondo tiene el mismo sentido de compromiso del hablante con la realización de aquello de lo que se está hablando. Lo que pasa es que una cosa se ha hablado mirando hacia el pasado y en otra es hacia el futuro, porque es una acción que se propone hacer. Claro, entonces, ese fue como tu descubrimiento, ¿no? Más o menos. Eso de alguna manera es uno de los más grandes logros de la tesis, ver que esa n es la misma. Y la misma también para las flexiones del relativo, porque en el relativo es gracias a que es así. Esquerra correla den, no es esquerra correla dela, ese que nosotros muchas veces se hace como en castellano, menos mal que has venido, gaitzerri etorri zarela, no, porque zarela es un complemento, es referir a algo sobre lo que se habla, es que completivo, no, esquerra que etorri zaren, o gaitzerri etorri zaren, menos mal, gracias a que has venido. El zaren ese no es el que ya te he dicho que vengas, es el que es algo que se da por supuesto que ha ocurrido. Entonces, en lo relativo, cuando se hacen flexiones de relativo, también lo que se hace es dar por supuesto eso. Se queda fuera del foco de atención y queda en lo que en vez del foco se llama lo que se da por supuesto,
vaya lapsus lingüe más bueno, Foucault y... No te sale ahora la palabra. La teoría de Strawson, bueno, lo que sea, por supuesto, tiene un nombre técnico. Sí. Entonces, eso que se da por supuesto, ese darlo por supuesto también tiene la marca explícita de compromiso con ello, pero no es a lo que no es sobre lo que centramos el tema de conversación, sino que lo damos por supuesto. Nos referimos a ello. Sí, sí. Entonces,